And 3 days from now, I'll be cooling my... You called me out upon the waters, a great unknown, a feet may fade, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. I will call upon your name, keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Grace abounds in deepest waters, sovereign hand, be my God. Feet may fail, fear surrounds me. You never fail, and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When ocean flies, my soul will rest in your embrace. I am yours, you are mine. You called me out upon the waters, a great unknown, a feet may fade. Salí con mi barca a un nuevo rumbo, a un horizonte guiado por el viento, dejando atrás el viejo mundo, las penas que agobian en el desierto. Entre el cielo y la tierra solo veo agua y sol. De pronto una tormenta llegó azotando mi embarcación. La tormenta ha comenzado y mi barca está azotando. Me ha tocado echar mi carga al mar, y las olas se agigantan y chocan contra mi barca, pero tengo mi esperanza en Jesús.
solo veo agua y sol. De pronto una tormenta llegó azotando mi embarcación. La tormenta ha comenzado, oye, y mi barca está azotando. Me ha tocado echar mi carga al mar y las olas se agigantan y chocan contra mi barca. Pero tengo mi esperanza en quién, en Jesús, mi barca y yo. Canta, dilo conmigo. Oh, estamos seguros, mi barca y yo estamos en el puerto del Señor. Mi barca y yo llegamos, estamos seguros, barca y yo estamos en el puerto del Señor. Tengo mi esperanza en Jesús. ¿Cuántos tienen esperanza en Jesús? Tengo mi esperanza. Aunque el mundo se esté derrumbando, amén, entre conflictos y guerras, tenemos una esperanza. Aleluya. Y se llama Jesús. Mi barca y yo estamos seguros. Sí, Señor. ¿Quién está seguro en Él? Mi barca y yo estamos seguros, mi barca y yo estamos seguros, seguros en Cristo. Mi barca y yo estamos seguros, seguros en Él. Mi barca y yo. Recuerdo la primera vez que tomé una guitarra en mis manos. Han pasado 20 años para hacer lo que estoy haciendo, para tocar de la forma en que estoy haciendo. No pretendo que lo sé todo, creo que me falta mucho camino, pero si soy constante, sé que a algún punto de la vida voy a lograrlo. Así que quiero hablarles acerca de la constancia. Justamente la constancia es la voluntad inquebrantable y continua de hacer algo. Es una determinación, es la determinación de hacer algo, pero continuamente. Es sospechoso la persona que triunfa de la noche a la mañana. Las personas extraordinarias no son el producto del azar ni de la casualidad, sino el producto de la constancia. Las personas que quieren tener un cuerpo atlético se preparan todos los días, van al gimnasio todos los días y así por años. Los atletas también no nacen siendo atletas, sino que se preparan. Esto me pone a pensar en los árboles. Una planta no crece de la noche a la mañana, su crecimiento viene acompañado de un proceso. Y antes de crecer hacia arriba, ella profundiza. Y entre más profundas son sus raíces, más firme es el árbol. Pero lo fuerte de sus raíces depende de 3 factores: del tiempo, de la tierra donde está plantada y de la lluvia. Hay árboles que son arrancados por tormentas porque sus raíces no eran muy profundas. Pero hay árboles que aunque llegue la recia tormenta y arranque sus hojas y quiebre sus ramas, permanecen, vuelven a florecer porque sus raíces están intactas. ¿Quieres ser fuerte en algo?
dedícale tiempo. ¿Quieres ser grande? Riega continuamente tu talento, tu ministerio, lo que Dios ha puesto en ti, con agua de oración, con lágrimas. Pero piensa bien en qué tierra vas a sembrar. Prepara el terreno. Ese terreno normalmente es la mente. ¿Qué tan abonados están tus pensamientos en el conocimiento de la palabra? ¿Qué tan débil frente a las críticas, frente a las oposiciones, frente a las circunstancias de la vida pueden cambiar tus pensamientos o tus principios? Sobre todo lleva todo pensamiento, como dice la palabra de Dios, a la obediencia a Cristo. Pero camina poco a poco, día a día, lucha por alcanzar ese objetivo, esa meta que te has propuesto. No quieras ser liebre, yo te invito a que seas una tortuga, paso a paso, porque si eres liebre posiblemente te puedes cansar y vas a querer quedarte dormido. En San Mateo hay una invitación súper importante. San Mateo 10:22 dice la palabra de Dios: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oiga, no es del valiente, no es del que corre más rápido, no la batalla, no, es del que persevere, el constante, el que esté allí a pesar de las dificultades, que si cayó, levántese y siga adelante caminando. En Santiago 1:4 dice la palabra de Dios: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. En 1 Corintios 15:58 dice: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que les invito, yo cuando llegué a este país no tenía ningún conocimiento de cómo trabajar. En nuestros países trabajamos totalmente diferente. Ya llegué con una, llegué como de 29 años, 30 años, llegué a este país y no sabía absolutamente nada. Llegué a trabajar con el hermano Carlos Arias y el hermano John Wilmer me dio la oportunidad de trabajar con él y hasta dinero le hice perder, no sabía absolutamente nada de esto. Pero me propuse a ser constante y poco a poco, muchas veces hice cosas, como decimos nosotros, la embarramos y les hice posiblemente perder materiales a mis jefes. Pero hoy no pretendo que ya lo alcancé todo, pero esa constancia me ha llevado a aprender muchas cosas, entre eso, hacer este deck que estoy haciendo aquí, mi primer deck solo. Siempre había hecho estos decks con compañeros de trabajo, ahora los estoy haciendo solo. La constancia me ha llevado a aprender todas estas cosas. Así que, amados, seamos constantes en la obra del Señor, en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios ha puesto en su vida. Entonces, Dios les bendiga grandemente. Jesús la cuida, aléjate del pecado, estará siempre a tu lado y podrás cantar conmigo gozo, alegría. Jesús me ha dado, me ha dado, me ha amado, me ha dado, me ha dado, me ha amado. Ya deja de lado lo que te ha dañado, ese pensamiento y el remordimiento que destruye tu vida. Todo el pensamiento de muerte y fracaso quedó en el pasado, no le hagas más caso, no, 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 deja sanar la herida. Mira a Cristo desechado, con dolores, quebrantado, azotado, maltratado, pero nunca derrotado. Aflicciones, maldiciones, hambre ni persecuciones, nada podrá separarnos del amor que Él vino a darnos. ¡Hey! Deja de lado todo lo que te ha dañado, lo que te ha causado heridas. Ya no pierdas más tu vida, hacela a Cristo, Jesús la cuida. Aléjate del pecado, estará
todo el dolor que dejó el pecado. Y mira a Cristo, es tu futuro, y en su amor estás seguro. Jesús va a devolverte lo que el mundo te robó. Jesús puede sanarte y cambiar tu corazón herido. Oh, herido. Las cosas viejas pasaron y en Cristo todas son hechas nuevas. Que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré. Me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz,
איך זה שעם שלם הולך אחרי הוראת שקר? האם מנסים להסתיר מאיתנו? Sea la honra, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Una voz al que está sentado en el trono, y al Cordero, eso es. Sea el honor, sea el honor, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra es tuya, sea el dominio por los siglos de los siglos. Escucha, por favor, solo un momento, pa' que sepas lo que siento en mi corazón desde que te conocí. Es que te amo porque mucho me has amado, porque me lo has demostrado en aquella cruz, aunque no lo merecí. Es que no quiero que te alejes ni un segundo, porque fue infeliz mi mundo hasta que te conocí. Lo que más quiero es mirarte cara a cara, mientras haya vida en mi alma. Quiero que tú estés aquí. De alegría, este corazón que no sabe estar sin ti, hasta en las pruebas, en las noches
noches más oscuras veo que tu voz me alumbra y me muestra, Dios, el camino a seguir. Si estás conmigo, el gigante está vencido. No hay derrota en esta guerra, porque tú peleas por mí. Cuando tenga que terminar mi carrera, sé que detrás de esa puerta también estarás aquí. Es que no quiero que te alejes ni un segundo, porque fue infeliz mi mundo hasta que te conocí. Lo que más quiero es mirarte cara a cara mientras haya vida en mi alma. Quiero que tú estés Recuerdo la primera vez que tomé una guitarra en mis manos. Han pasado 20 años para hacer lo que estoy haciendo, para tocar de la forma en que estoy haciendo. No pretendo que lo sé todo, creo que me falta mucho camino, pero si soy constante, sé que en algún punto de la vida voy a lograrlo. Así que quiero hablarles acerca de la constancia. Justamente la constancia es la voluntad inquebrantable y continua de hacer algo. Es una determinación, es la determinación de hacer algo, pero continuamente. Es sospechoso la persona que triunfa de la noche a la mañana. Las personas extraordinarias no son el producto del azar ni de la casualidad, sino el producto de la constancia. Las personas que quieren tener un cuerpo atlético se preparan todos los días, van al gimnasio todos los días y así por años. Los atletas también no nacen siendo atletas, sino que se preparan. Esto me pone a pensar en los árboles. Una planta no crece de la noche a la mañana, su crecimiento viene acompañado de un proceso. Y antes de crecer hacia arriba, ella profundiza. Y entre más profundas son sus raíces, más firme es el árbol. Pero lo fuerte de sus raíces depende de 3 factores: del tiempo, de la tierra donde está plantada y de la lluvia. Hay árboles que son arrancados por tormentas porque sus raíces no eran muy profundas. Pero hay árboles que aunque llegue la recia tormenta y arranque sus hojas y quiebre sus ramas, permanecen, vuelven a florecer porque sus raíces están intactas. ¿Quieres ser fuerte en algo? Dedícale tiempo. ¿Quieres ser grande? Riega continuamente tu talento, tu ministerio, lo que Dios ha puesto en ti, con agua de oración, con lágrimas. Pero piensa bien en qué tierra vas a sembrar. Prepara el terreno. Ese terreno normalmente es la mente. ¿Qué tan abonados están tus pensamientos en el conocimiento de la palabra? ¿Qué tan débil frente a las críticas, frente a las oposiciones, frente a las circunstancias de la vida pueden cambiar tus pensamientos o tus principios? Sobre todo lleva todo pensamiento, como dice la palabra de Dios, a la obediencia a Cristo. Pero camina poco a poco, día a día, lucha por alcanzar ese objetivo, esa meta que te has propuesto. No quieras ser liebre, yo te invito a que seas una tortuga, paso a paso, porque si eres liebre posiblemente te puedes cansar y vas a querer quedarte dormido. En San Mateo hay una invitación súper importante. San Mateo 10:22 dice la palabra de Dios: el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Oiga, no es del valiente, no es del que corre más rápido, no, la batalla no, es del que persevere, el constante, el que esté allí a pesar de las dificultades, que si cayó, levántese y siga adelante caminando. En Santiago 1:4 dice la palabra de Dios, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. En 1 Corintios 15:58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que les invito, yo cuando llegué a este país no tenía ningún conocimiento de cómo trabajar. En nuestros países trabajamos totalmente diferente. Ya llegué con una, llegué como de 29 años, 30 años llegué a este país y no sabía absolutamente nada. Llegué a trabajar con el hermano Carlos Arias y el hermano John Wilmer me dio la oportunidad de trabajar con él y hasta dinero le hice perder, no sabía absolutamente nada de esto. Pero me propuse a ser constante y poco a poco, muchas veces hice cosas, como decimos nosotros, la embarramos y les hice posiblemente perder materiales a mis jefes. Pero hoy no pretendo que ya lo alcancé todo, pero esa constancia me ha llevado a aprender muchas cosas, entre eso, hacer este deck que estoy haciendo aquí, mi primer deck solo. Siempre había hecho estos decks con compañeros de trabajo, ahora los estoy haciendo solo. La constancia me ha llevado a aprender todas estas cosas, así que amados, seamos constantes en la obra del Señor, en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios ha puesto en su vida. Entonces, Dios les bendiga grandemente.